Bueno, pero una vez yo recuerdo, cuando estaba en Cable México Cultural, la televisión comenzó a admitir a los llamados cómicos ambulantes, ¿no? Y una de las personas del canal estaba horrorizada frente a esa admisión, ¿no? Y yo defendía a los cómicos ambulantes, porque dije, bueno, ¿y qué más quieren ellos? Si los traen, los llaman. Ellos no han venido aquí, han tocado la puerta. Entonces, han visto la coyuntura, pero los directivos del canal, no los cómicos ambulantes, porque ellos no podrían imponer nada. Y entonces han dicho, bueno, esto es lo que necesitamos, este tipo, digamos, de contenido, entre comillas, eso es lo que necesitamos. Exacto. Entonces, el asunto... Porque es un asunto de rating, Marco Aurelio. Este programa, que es muy bueno, que es magnífico, acepté porque rechazo muchas invitaciones y acepté esta porque es este programa. Pero este programa, pues, en términos de rating, es poco significativo. Sí. Y eso es todo un síntoma. Eso es todo un test del Perú. Claro, pero ahí viene el asunto que ya otra vez se ha debatido, de la autorregulación, ¿no? O, claro, yo aquí, y más de una vez, conversando con Fernando Vivas, que defiende la autorregulación, él me decía que era la única salida, ¿no? Entonces yo le recordaba que cuando Herbert Marcuse estuvo en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, en la época de los 60, ¿no? La protesta juvenil y todo lo que tú conoces, le preguntaron también eso. Oiga usted, ¿qué hacer con los medios de comunicación masiva? ¿Qué hacer? Hay que intervenirlos, pues. Yo a los 3 meses comienzo a cambiar la mentalidad de California. Mientras que se diga y se hable, no se puede hacer nada, pues. Entonces, esa es una medida drástica, ¿no? Bueno, acá se asustan, ¿no? Entonces te dicen, pues, cualquier cosa, ¿no? Pero no es necesario intervenir, basta apelar al artículo constitucional que dice que los medios de comunicación deben contribuir a la educación y la cultura. Lo dice la Constitución del 93, ¿ah? Estoy hablando de la fujimorista, la impuesta, la dictatorial. Ya no te digo la del 79. Así que la Constitución. Pero la Constitución, como tú sabes, es un libro humorístico en el Perú. Claro. La pudo haber escrito Sofocleto. Es para matarse de risa la Constitución. El legado del señor Delgado Parker, entre otras cosas, es Risas y Salsas, que fue el programa que hizo del humor la pacotilla que es ahora en la televisión. La gran hazaña de Genaro fue que durante 20 años tuvo el programa de más alto rating con el menor costo posible, que se llamaba Risas y Salsas. Pero claro, el asesinato de Chaplin estaba implícito en ese humor, ¿no? El asesinato de toda ironía, de toda fineza y de todo humorismo real estaba implícito en ese programa. Entonces al señor Vivas también habría que recordarle eso, ¿no? No, pero me parece a mí que es una comparación forzada, porque traer a colación a Chaplin, ¿no? Y compararlo pues con una producción como Risas y Salsa, ¿no? Es demasiado violento, ¿no? Claro, pero justamente quiero ser violento para que la gente entienda que el humor no estaba pues en Risas y Salsas, estaba, en fin, la parodia grotesca, la caricatura gruesa, la chabacanería, sí. Yo sí creo que hay, no una conspiración diabólica, pero sí una concertación muy armónica, casi musical, de intereses mundiales para que la gente sea lo que tú describes. La gente de los pulgares móviles, la gente que va a llegar a ser simplemente pulgares, sus pulgares. Yo he visto escenas espantosas, ¿no? 2 novios en un restaurante, cada uno ejerciendo sus pulgares sobre determinadas teclas de sus respectivos y sendos teléfonos inteligentes, donde lo único inteligente ahí era el teléfono, evidentemente. Claro. Media hora cada uno en su soledad tecnológica, ensimismado en su nadería, evidentemente. Entonces, en el comportamiento actual del Homo videns, ¿no? Hay también un proceso autodestructivo, o sea, no solamente estamos destruyendo,
nuestro hábitat, estamos destruyendo el planeta y estamos embarcados en una serie de correrías demenciales, sino también que nos vamos destruyendo. Y no hay ninguna especie que destruya su hábitat y que se destruya, que yo sepa, por lo menos ninguna especie importante, ¿no? Entonces también es otra singularidad que nunca se tuvo en cuenta, ¿no? Porque se creyó de que éramos lo suficientemente racional como para no estar embarcados en ¿no? Como diría Silvia Plath, en llamativo striptease del acabamiento, ¿no? Un striptease interminable. Hay otro argumento relacionado con las características de nuestra especie. Y por esas características es muy difícil que la democracia triunfe, no acá, en cualquier parte. ¿A qué me refiero? Nuestra especie es jerárquica y territorial. Bueno, toda especie jerárquica y territorial no es igualitaria. La democracia es igualitaria. Entonces, es imposible que, digamos, en una especie que es... Lo único que le es normal a nuestra especie, desde el punto de vista evolutivo, es mandar o someterse. Pero sentirse igual a los demás o decir todos vamos a ser hermanos, eso puede hacerlo, ¿no? Pero demanda tal esfuerzo y el ser humano ha tenido tanta repugnancia siempre a esforzarse y a responsabilizarse que entonces prefiere lo otro, ¿no? La extinción va a producir, no en esta generación ni en la próxima, en 100 años, tal nivel de terror que es posible que ocurra una suerte de transformación sometida al miedo, que es probablemente la única transformación factible en nuestra especie, ¿no? Al final fue Robespierre el que impuso los derechos humanos, el terror. El terror fue el que creó los derechos humanos de los que ahora hablamos, ¿no? En la Europa democrática. Bueno, pero fue el terror, fue la guillotina. Bueno, el terror a la extinción, cuando haya ciudades como Lima sometidas a un crecimiento de 5 o 6 metros del nivel del mar, cuando haya islas que desaparezcan y cuando el clima haya cambiado de tal modo y cuando la acidez del mar haya extinguido la mitad del plancton, que eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que prevén los científicos, cuando el dióxido de carbono empiece a embrutecer aún más a la gente, ese terror es posible que produzca un gran cambio en la humanidad que se deshará de esta clase política absolutamente impresentable a nivel mundial y creará liderazgos de emergencia que son los únicos que nos pueden salvar. Borges decía que no hay nada más difícil que el periodismo, porque el periodismo consiste en fingir que todos los días pasan cosas importantes. Claro. ¿No? Claro. Cosa que es absurdo, ¿no? No pasan todos los días cosas importantes. Todos los días pasan estupideces. Sí. Cómo nos hemos empobrecido. Y eso es bueno que el Perú y la gente lo acepte, lo tenga como conciencia, lo que nos hemos empobrecido culturalmente, lo poco que somos culturalmente. Hay líderes que dicen teníanos, habíanos. Dios mío, ¿qué es esto? Fraseoclastas, ¿no? Fraseoclastas. Destructores no, del idioma. Pues. Sí, idiomicidas. Sí, terrible. Has notado, creo que lo dije en algún artículo, que en ninguno de los idiomas importantes hay el antónimo de mentir. En todos hay siempre un verbo para no decir la verdad, ¿no? Pero para decirla, ¿no? Un amigo sugirió veracear, de veraz, ¿no? Pero bueno, ¿no? Otro dijo ortologar, ¿no? Tampoco, pues no, ninguno. Entonces, la pregunta es ¿por qué en ningún idioma, ¿no? Entonces yo me pregunto, digo, bueno, es que la verdad les es tan ajena que ni siquiera se les ha ocurrido pues un verbo para decirla, ¿no? Que es una comprobación también muy incomodante. Es una excelente observación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a César Gibran por su valiosa colaboración en este programa, se lo agradecemos muy sinceramente. Gracias a ti.